El primer recuerdo que tengo de mi mamá es el aroma de su perfume de lavanda. Tenía 4 años cuando ella murió, pero esa fragancia todavía me acompaña, especialmente en las noches tranquilas, cuando estoy sola en mi habitación tratando de reconstruir los fragmentos de nuestro breve tiempo juntas. Me llamo Chloe, y esta es la historia de cómo perdí 2 familias y me encontré a mí misma. No recuerdo mucho de las semanas posteriores a la muerte de mamá. La mayor parte del tiempo lo pasé en casa de mis abuelos, una acogedora casa de 2 pisos que, más adelante, jugaría un papel crucial en mi vida. La abuela Marta y el abuelo Joe hicieron todo lo posible por protegerme del dolor, manteniéndome ocupada con galletas y cuentos, mientras papá se encargaba de los arreglos del funeral. Pasó un año en una confusión de cambios entre la casa de papá y la de mis abuelos. No lo entendía en ese momento, pero, al mirar atrás, puedo ver cómo papá se fue alejando poco a poco, pasando menos tiempo conmigo y más tiempo en otro lugar. Escuchaba fragmentos de conversaciones de adultos con palabras como demasiado pronto y seguir adelante, pero yo era demasiado joven para entender su significado. Tenía 5 años cuando papá trajo la noticia que lo cambiaría todo. Recuerdo estar sentada en el viejo sofá de la sala, con mis piernas colgando sin llegar al suelo, cuando él entró acompañado de una mujer que ya había visto algunas veces. Tenía el cabello largo y castaño, y una sonrisa amable que no llegaba a sus ojos. Chloe, cariño, dijo papá, con una alegría forzada que incluso mi mente de niña pudo notar. Esta es Linda. Nos casamos el fin de semana pasado, y ella será tu nueva mamá. Me quedé mirando el vientre de Linda, que mostraba un bulto notable debajo de su vestido de flores. Papá siguió mi mirada y agregó: y pronto vas a tener una hermanita. ¿No es emocionante? La palabra emocionante se sintió como un globo de plomo suspendido en el aire. Linda dio un paso adelante, con las manos entrelazadas frente a ella. Sé que esto es mucho para ti, Chloe, pero te prometo que lo haremos funcionar. Lo recuerdo bien, asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque parecía lo que debía hacer. Esa noche me retiré a mi habitación y saqué la única foto que tenía de mi mamá. En la imagen, ella me abrazaba cuando era un bebé. Ambas nos reíamos de algo que estaba fuera de cámara. Pasé los dedos suavemente por su rostro, intentando recordar el sonido de su risa. Era extraño ver cómo papá se transformaba en alguien diferente. El hombre que solía llevarme al parque los fines de semana ahora pasaba su tiempo pintando el cuarto del bebé y asistiendo a clases de parto con Linda. Intenté no darle importancia. De verdad lo hice. Después de todo, Linda no era mala conmigo. Me llevaba a la escuela en su Honda azul. Me preguntaba sobre mi día y se aseguraba de que no me faltara nada. Pero siempre sentía que su atención era algo temporal, como si solo estuviera cuidando a una niña y no tratando de ser una madre. A veces, mientras le contaba lo que había pasado en la escuela, la sorprendía acariciando distraídamente su creciente barriga. Los ojos de Linda estaban vidriosos, pensando en su propio bebé. Linda, ¿podemos ir por un helado?, le pregunté una tarde después de la escuela. Hoy no, cariño, necesito descansar. El bebé ha estado pataleando todo el día, respondió mientras se dirigía directamente al sofá. Esa respuesta se volvió común. Hoy no, tal vez más tarde, otro día. Entonces llegó Emma. Recuerdo el día que papá las trajo a casa desde el hospital. Llevaba en brazos un pequeño bulto envuelto en una manta rosa, y su rostro brillaba con un orgullo que nunca antes había visto, ni siquiera en las fotos donde me abrazaba cuando era bebé. Chloe, conoce a tu hermanita Emma, anunció papá, su voz suave y llena de asombro. Me puse de puntillas para ver mejor a la bebé de cara roja. Hola, Emma, susurré, tratando de sonar como la hermana mayor responsable que se suponía debía ser. Ahí fue cuando todo cambió. De repente, había nuevas reglas en la casa, y todas giraban en torno a Emma. Chloe, por favor, no corras dentro de la casa. Emma está dormida. Chloe, ¿puedes ayudarme a doblar esta ropa mientras le doy de comer a Emma? No hagas tanto ruido, cariño, vas a molestar a tu hermana. Me convertí en una sombra en mi propia casa, caminando de puntillas, tratando de hacerme más pequeña, más silenciosa, menos notoria. Las responsabilidades crecieron mientras mis privilegios se reducían. Aprendí a limpiar biberones, doblar ropa diminuta y recoger juguetes que ni siquiera eran míos. Un día, llegué de la escuela y encontré a papá y a Linda bailando alrededor de Emma, que jugaba con una tableta nueva diseñada para bebés. ¡Qué inteligente es!, exclamó Linda cuando Emma tocó la pantalla al azar. Va a ser un genio. Miré mis zapatillas desgastadas y recordé cómo papá había dicho que no podíamos permitirnos unas nuevas ese mes. Pero ahí estaba Emma. Apenas podía caminar y ya tenía unas zapatillas nuevas. Había gadgets educativos esparcidos por todos lados.
siempre los más nuevos. El patrón continuaba. Emma conseguía ropa de diseñador en el centro comercial, mientras yo recibía regalos de nuestros primos. Ella tenía una habitación llena de los últimos juguetes, mientras yo todavía atesoraba el osito de peluche que mi mamá me regaló. Ahora le faltaba un ojo y estaba remendado en varias partes. No es que fueran crueles, se acordaban de alimentarme, vestirme y enviarme a la escuela, pero siempre era una idea de último momento, como si solo marcaran una casilla en una lista de tareas pendientes. La única vez que realmente parecían notarme era cuando la abuela y el abuelo venían de visita. Chloe necesita ropa nueva, decía la abuela, y de repente, papá se acordaba de llevarme de compras. ¿No crees que a Chloe le gustaría esa nueva serie de libros que todos los niños están leyendo?, sugería el abuelo, y mágicamente aparecían los libros. Intenté ser comprensiva, de verdad lo intenté, mantenía mi habitación limpia, hacía mi tarea sin que me lo pidieran y ayudaba con Emma cuando me necesitaban. Pensaba que, si era lo suficientemente buena, callada y servicial, algún día recordarían que yo también era su hija. Creía que, cuando Emma empezara a caminar y hablar, las cosas cambiarían. Pensé que las cosas mejorarían. Imaginé que nos convertiríamos en mejores amigas, compartiendo secretos y jugando juntas, como las hermanas que veía en la televisión. Incluso decoré la mitad de mi habitación con carteles de bienvenida, emocionada por el día en que Emma fuera lo suficientemente grande para hablar conmigo. ¿Quieres jugar a las muñecas conmigo, Emma?, le pregunté esperanzada una tarde. Ella me miró con esos ojos calculadores que parecían demasiado viejos para su carita de 4 años. No, quiero tu casa de muñecas. Pero esa es mía. La abuela me la regaló en Navidad, protesté. Emma no dijo nada más, simplemente marchó directo hacia papá y Linda, con la cara arrugada en esa expresión que ya conocía, la que significaba problemas para mí. Papá, Chloe no quiere compartir sus juguetes conmigo, lloriqueó, haciendo aparecer lágrimas justo cuando las necesitaba. La voz de papá resonó desde la cocina. Chloe, deja de ser egoísta y deja que tu hermana juegue con tus juguetes. Eso fue solo el comienzo. Pronto, Emma descubrió que podía salirse con la suya en cualquier cosa. Emma lo quería todo, mis materiales de arte, mis libros, incluso mi ropa. Si intentaba recuperarlos, siempre terminaba igual. Mamá, Chloe está haciendo mala otra vez. Ion, dile a tu hija que deje de molestar a Emma, decía Linda, sin siquiera escucharme. Pero el robo de juguetes solo fue el comienzo. Emma desarrolló un talento especial para ponerme trampas que me metían en problemas, como aquella vez que derramó jugo a propósito en su vestido nuevo y les dijo a nuestros padres que yo la había empujado, o cuando rompió su tableta y afirmó que lo hice por celos. Cada vez que intentaba defenderme, eso no es lo que pasó, está mintiendo, decía. Papá simplemente sacudía la cabeza con desaprobación. Chloe, ve a tu habitación. Dejé de intentar explicarme. Mi único refugio era la casa de mis abuelos. Ellos veían el verdadero comportamiento de Emma y no temían decirlo. Yo le decía el abuelo a papá durante las cenas de los domingos, con voz firme pero cansada, tienes que abrir los ojos. Tienes que tratar a tus hijas por igual. Nosotros las tratamos por igual, insistía el abuelo. Pero Chloe es simplemente difícil, respondía Linda. Siempre causa problemas. Siempre pelea con Emma. Emma es una niña tan dulce y bien portada. Yo me sentaba ahí, empujando la comida en mi plato, mientras la abuela levantaba la voz. Abre los ojos, Ion. Esa dulce niña tuya está manipulando a todos en esta casa. Estás criando a una pequeña estafadora, y ni siquiera lo ves, agregaba el abuelo. Madre, por favor, papá intentaba intervenir. Están siendo injustos con Emma. ¿Injustos? El abuelo se burlaba. Lo que es injusto es verlos malcriar a una niña mientras tratan a la otra como si fuera invisible. Eso es lo que es injusto. Pero era como hablar con una pared. Papá y Linda ya tenían su historia. Su hija menor era perfecta y su hija mayor problemática. Nada podía sacudir esa creencia, ni siquiera la verdad frente a sus narices. Ese último año debería haber sido emocionante, lleno de sueños sobre la universidad y planes para el futuro. En lugar de eso, me encontraba constantemente preocupada por si podría ir a la universidad. Una noche, mientras iba a la cocina por un vaso de agua, escuché unos susurros que me hicieron detenerme en seco. Ion, no tiene sentido. La voz de Linda era baja pero intensa. El dinero de la matrícula para Chloe, podríamos usarlo para Emma, llevarla a esa escuela secundaria privada que quiere y luego a una universidad mejor. Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de mi fondo para la universidad, el dinero que mamá y papá habían empezado a ahorrar antes de que yo naciera. No puedo, respondió papá, con la voz débil. Se lo prometí a Sara antes que a ella. Se lo prometí.
Ella me aseguró que Chloe recibiría una buena educación. Sara había muerto hacía 14 años. El susurro de Linda se volvió agudo. No puedes dejar que las promesas a una mujer muerta controlen nuestras vidas para siempre. Emma merece la mejor educación que podamos darle. Hubo una larga pausa antes de que papá hablara de nuevo. Mis padres me desheredarían si lo hiciera. Ya sabes cómo son con respecto a Chloe. Mis piernas se sentían débiles. Esa fue la única razón por la que papá cumplía su promesa a mamá, el miedo a perder su herencia, no el amor por mí, ni el respeto por lo que mamá quería. Solo dinero bien gastado, escupió Linda, pero creo que es ridículo que estemos gastando tanto en ella cuando Emma podría usarlo mejor. Me deslicé de regreso a mi habitación sin el agua. Mi garganta estaba demasiado apretada para tragar. De todos modos, la graduación pasó rápido. Me aceptaron en el programa de diseño gráfico de la universidad local, lo que significaba que podría vivir en casa y ahorrar dinero. La abuela y el abuelo me sorprendieron con una computadora portátil de última generación en mi fiesta de graduación. Esto es para todo lo que te has ganado, cariño, dijo el abuelo, abrazándome fuerte. Lo necesitarás para tu trabajo en diseño. Estaba encantada. Finalmente tenía equipo de calidad profesional para mis estudios, pero mi entusiasmo se vio afectado por las preocupaciones sobre el transporte. El campus estaba al otro lado de la ciudad y esperaba que papá me dejara usar su viejo Honda ahora que tenía un auto nuevo. Papá, me acerqué a él una noche a hablar sobre la universidad. No podemos permitirnos otro auto. Chloe me interrumpió antes de que pudiera terminar. Los pagos de la matrícula ya nos están estirando mucho. Tendrás que tomar el autobús. Asentí, tragándome mi decepción, pero solo 2 días después escuché a Linda y a papá en la sala. Creo que el Mercedes rojo sería perfecto para Emma. Su dulce 16, decía Linda. Pronto aprenderá a conducir y es un auto muy seguro para un conductor nuevo. ¿No es un poco caro?, preguntó papá, pero pude escuchar la sonrisa en su voz. Solo lo mejor para nuestra princesita. Podemos empezar a ahorrar ahora, respondió Linda. Tendría 16 años antes de que nos demos cuenta. Me quedé allí, con mi pase de autobús en la mano, pensando en el viaje de 1 hora que tendría que hacer cada día, mientras ellos planeaban comprarle a Emma un coche de lujo. 2 años después de que yo empezara la universidad. La vida universitaria había caído en una rutina predecible de clases, viajes en autobús y tratando de permanecer invisible en casa. Luego llegó la llamada telefónica que cambió todo. Chloe, la voz de la abuela sonaba tensa. ¿Podrías venir a visitarnos este fin de semana?, me preguntó la abuela. Tu abuelo tuvo algunos problemas con su corazón y necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Ese sábado me encontré sentado en su sala de estar, el mismo lugar donde había encontrado refugio tantas veces durante mi infancia. El abuelo estaba pálido, pero seguía sentado en su sillón. La abuela, sentada a su lado en el reposabrazos, intercambió una mirada con el que no pude leer. Luego, respiró hondo. Chloe, querida, tenemos que decirte algo, comenzó la abuela. Después del ataque cardíaco de tu abuelo, hemos pensado mucho en el futuro que nos espera. El abuelo continuó, su voz suave pero firme. Mantener esta casa se está volviendo demasiado para nosotros. Hemos decidido mudarnos a la residencia de ancianos de Pine Grove. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. En ese momento, la abuela se levantó y se sentó a mi lado, dándome un abrazo que olía a hogar. El perfume de lavanda, muy parecido al de mamá, llenaba el aire. Tendremos una atención excelente allí y puedes visitarnos cuando quieras. Vendré todos los fines de semana, te lo prometo, dije entre lágrimas. Ambos se rieron, y el sonido de su risa calentó la habitación. Seguramente no lo harás, dijo el abuelo. Eres joven, deberías salir con tus amigos, vivir tu vida, tal vez conocer a un buen chico. Luego, sus caras se pusieron serias de nuevo. El abuelo se inclinó hacia adelante en su silla. Hay algo más que debemos decirte. Hemos gastado aproximadamente la mitad de nuestros ahorros para asegurar nuestro lugar en Pine Grove. El resto irá a la familia después de que nos hayamos ido. Comencé a protestar, diciendo que no quería hablar de esto, pero él levantó la mano para callarme. Pero la casa continúa. Ya nos hemos encargado de eso. La hemos registrado a tu nombre. Chloe, es tuya ahora. Todo está legal y oficial. Mi cabeza dio vueltas. ¿Sabe papá?, pregunté, mi voz temblando. La cara del abuelo se endureció ligeramente. Eso no es asunto suyo. Esta era nuestra casa, para regalarla, y elegimos dártela a ti. Miré a mi alrededor, a las paredes familiares, a la foto que abarcaba generaciones en la esquina, donde solía esconderme durante las partidas de las escondidas. ¿Por qué?, pregunté, confundida.
Porque no somos ciegos, dijo la abuela en voz baja, y queremos asegurarnos de que estés atendida. Me senté, atónita, mirando a estas dos personas que siempre habían sido mis más fuertes apoyos, y que me habían visto cuando todos los demás no lo hicieron. Miré más allá de mí, como si entendiera instintivamente que esto debía quedarse en secreto por ahora. No les diré, susurré, sabiendo que debía mantenerlo en privado por el momento. El abuelo asintió con aprobación. Buena chica, dijo, lo hecho está, y no es asunto de nadie más que de nosotros. Pasaron 2 semanas en un borrón, ayudando a la abuela y al abuelo a mudarse a Pine Grove. El día que papá recibió las llaves de su nueva casa, sentí que se me retorcía el estómago. No tenía idea de que esas llaves no eran suyas para tomar. Esto es maravilloso, dijo Linda efusivamente. Ya estoy planeando las renovaciones en mi cabeza. No más alquiler. Finalmente podremos tener una verdadera casa familiar. No perdieron tiempo para mudarse. Observé en silencio mientras Linda caminaba por cada habitación, arrugando la nariz ante los muebles antiguos y las decoraciones familiares que contenían tantos de mis recuerdos de la infancia. Este lugar necesita una renovación completa, declaró, moviendo un dedo hacia el aparador antiguo junto a la abuela, y una limpieza profunda. Por ahora, las chicas pueden compartir la habitación azul de arriba. Es la única que es apropiadamente habitable. Mi corazón se hundió. Compartir una habitación con Emma a los 16 años se había vuelto aún más imposible que antes, como si su voz estridente llenara toda la casa. No voy a compartir habitación con ella, gritó, golpeando el piso de madera de la abuela. Esto no es justo. Merezco el dormitorio principal. ¿Por qué debería quedarme con ella? Hagan que duerma en el armario o en el sótano o donde sea. Me importa un comino. Me quedé allí, agarrando una caja con mis pertenencias, mientras la rabieta de Emma se intensificaba. El dolor de cabeza familiar que venía con sus gritos comenzó a palpitar detrás de mis ojos. Odio esto, odio esta casa, odio tener que compartir algo con ella, pensé. Ya hacía mucho tiempo que había aprendido que no tenía sentido discutir. Sin decir una palabra, subí mi caja a la habitación azul, la misma donde solía dormir durante las visitas de fin de semana con la abuela y el abuelo. Dejé mi computadora portátil en el viejo escritorio junto a la ventana. Puse algunos libros al lado y me fui a mis clases de la tarde. Durante todo el viaje en autobús al campus traté de concentrarme en mi próximo proyecto de diseño, pero las palabras de Emma seguían resonando en mi cabeza. Había empeorado con los años, si eso era posible, más titulada, más cruel, más calculadora. Cuando regresé esa noche, la casa estaba en silencio. Las voces de papá y Linda llegaban desde la cocina, pero no había señales de Emma. Subí las escaleras hacia nuestra habitación compartida, mis pasos silenciosos sobre la alfombra que la abuela había instalado años atrás. En el momento en que abrí la puerta, mi mundo se detuvo. Mi computadora portátil, mi hermoso regalo de graduación de la abuela y el abuelo, mi salvavidas para mi trabajo de diseño, yacía destrozada en el suelo. La pantalla estaba rota, sin posibilidad de reparación, el estuche, doblado y roto. Emma estaba sentada en su cama, una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios mientras observaba mi cara arrugarse. ¿Qué hiciste? Mi voz salió como un susurro y luego se convirtió en un grito. ¿Qué hiciste? Ups, dijo ella, examinando sus uñas perfectamente cuidadas. Los accidentes pasan, pero adelante. Intenta decirles que ambos sabemos a quién le van a creer. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz a un susurro. Lo hice a propósito y no hay nada que puedas hacer al respecto. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de ser ignorada, dejada de lado, la manipulación, todo se desbordó como una marea. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me lancé hacia Emma. Mi visión se nubló por las lágrimas de rabia. Lo echaste a perder, pequeña mocosa, grité, agarrándola por los hombros. Ella chilló, pero no fue el típico grito calculado para llamar la atención. Fue un grito genuino de sorpresa. Caímos al suelo. Años de frustración reprimida finalmente explotaron. Ayuda, está loca, ayuda, gritó Emma mientras yo seguía gritando. Todo lo destruyó, mintió sobre mí, hizo mi vida miserable. Papá y Linda irrumpieron en la habitación. Papá sacándome de encima de Emma mientras Linda se apresuraba a acunar a su preciosa hija. Mira, señalé mi computadora portátil destrozada, mi voz quebrándose. Mira lo que hizo. El regalo de graduación de la abuela y el abuelo. Lo destruyó a propósito, lo admitió. El rostro de Emma cambió al instante. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abrazaba a Linda. Fue un accidente, simplemente choqué contra el escritorio. No era mi intención. Y luego ella me atacó como una salvaje.
Eres malvada, Linda, una chica horrible, me gritó, con el rostro retorcido por la rabia. ¿Cómo te atreves a atacar a mi hija? Ion, la quiero fuera de esta casa, ahora mismo, es peligrosa. Me volví hacia papá, esperando desesperadamente que finalmente se diera cuenta de lo que Emma había hecho, pero su rostro estaba completamente cerrado. Tus cosas, dijo fríamente, y salió. Las palabras me golpearon como si fueran golpes físicos. ¿Por qué?, susurré, y luego encontré mi voz. ¿Por qué siempre las eliges? ¿Qué pasó con el papá que solía amarme, con el que le prometió a mamá que cuidaría de mí? Su rostro se llenó de ira. No te atrevas a meter a tu madre en esto, dijo, enojado. ¿Quieres saber la verdad? No ha sido más que una carga desde que ella murió, un recordatorio constante de un pasado que quería olvidar. Linda y Emma son mi verdadera familia ahora. Tú solo eres un exceso de equipaje que hemos estado cargando. Tienes una hora para salir de mi casa. Cuando se giró para irse, la voz engreída de Emma se levantó. Finalmente puedo tener esta habitación para mí sola. Estoy pensando en ponerla de color rosa, tal vez un candelabro de cristal. Linda se unió, ya planeando la renovación. Te conseguiremos muebles nuevos, cariño. Haz que el espacio sea verdaderamente tuyo. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Toda una vida de ser apartado, de tragarme mis palabras, de intentar ser más pequeño. Todo eso desapareció. Me enderecé, mi voz clara y fuerte. En realidad, esta no es tu casa para renovar. Todos se giraron para mirarme. ¿De qué estás hablando?, exclamó Linda, con las manos firmes. Metí la mano en mi bolso y saqué los documentos de propiedad que el abuelo me había dado. Esta casa me pertenece, les dije. La abuela y el abuelo me transfirieron la propiedad antes de mudarse a Pine Grove. Si alguien se va, son ustedes tres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá me arrebató los papeles de las manos. Su rostro palideció al leerlos. Esto no puede ser legal, dijo Linda, tartamudeando. Ion, llama a tu padre ahora mismo. Las manos de papá temblaron mientras marcaba el número del abuelo, poniéndolo en altavoz. Papá, ¿cuál es el significado de esto?, exigió. La voz del abuelo estaba tranquila, casi divertida. Veo que Chlo finalmente te contó sobre la casa. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La voz de papá se quebró. ¿Cómo pudimos hacer esto?, preguntó, desesperado. La voz del abuelo se volvió dura. ¿Cómo pudiste hacerle lo que le has hecho a Chloe todos estos años? Te vimos pasar de ser un padre amoroso a un hombre cobarde, que deja que su esposa y su hija malcriada lo pisoteen y abusen de su primogénito. Sí, le dimos la casa a Chloe. Sabíamos que este día llegaría, el día en que finalmente mostrarías tus verdaderos colores. Papá empezó a responder con algo de enojo, pero el abuelo lo interrumpió. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, hijo. Una palabra más irrespetuosa y tú y tu preciosa Emma perderán la herencia también. Es tu elección. Miré las tres caras sorprendidas frente a mí, mi padre, Linda y Emma. Pasaron de la ira justificada al silencio atónito en cuestión de minutos. Ahora Linda estaba de vuelta, tratando de vender rápido. Chloe, cariño, solo estábamos molestos por la pelea que tuvimos. En realidad, no significa nada de eso. Por supuesto que no queremos que te vayas. Solo estábamos bromeando. Su voz tenía ese tono dulzón que usaba cuando intentaba manipular situaciones. Tengo muy mal sentido del humor, le respondí con firmeza. Así que voy a tomar todo como lo dijiste. Tienes una semana para encontrar un nuevo lugar y mudarte. Me quedaré en un albergue esta semana mientras haces las maletas. No confío en mí mismo para estar cerca de ninguno de ustedes en este momento. Chloe, por favor, empezó papá, pero lo interrumpí. Una semana después, cambié las cerraduras. Salí de la casa de mis abuelos, no de mi casa. Esa noche con la cabeza en alto, incluso mientras las lágrimas corrían por mi rostro. La cama hostil era incómoda, pero era mejor que quedarme allí con ellos. No quería estar bajo el mismo techo con personas que me acababan de mostrar exactamente quiénes eran. Fui fiel a mi palabra y, dentro de la semana, salieron. El día de la mudanza, hicieron un último intento de reconciliación. Lo sentimos mucho, dijo papá, parado en la puerta con la última caja. Ahora nos damos cuenta de lo horribles que hemos sido. Linda asintió frenéticamente. Nunca tenía la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Incluso Emma logró parecer algo arrepentida, aunque no dijo nada. Me quedé en silencio, mirándolos inclinarse. A veces, el silencio habla más que las palabras. 3 meses después,
Me senté en la habitación de los abuelos en Pine Grove, contándoles todo lo que había sucedido desde el día de la mudanza. El sol de la tarde entraba por la ventana mientras la abuela servía té en delicadas tazas. Ella había insistido en llevar su good china al asilo de ancianos. Hiciste lo correcto, defendiéndote, dijo el abuelo, pero sus ojos estaban tristes, aunque espero que algún día todos puedan encontrar una forma de volver a ser familia. La abuela se acercó y me apretó la mano. Pero solo cuando estés lista, querida, y solo si realmente han cambiado. Asentí y les conté mi decisión de alquilar la casa mientras terminaba la universidad. Los ingresos por el alquiler ayudaron a cubrir los gastos. Mis gastos y había encontrado un pequeño apartamento más cerca del campus. Incluso pude reemplazar mi computadora portátil con el alquiler del primer mes. Papá llamó ayer, dije en voz baja, revolviendo mi té. Están viviendo en un complejo de apartamentos deteriorado en las afueras de la ciudad. Se disculpó nuevamente. Dijo que estaban luchando y cómo. ¿Qué sientes por eso? La abuela me preguntó gentilmente y honestamente. Una parte de mí se siente culpable, pero otra parte piensa que necesitaban experimentar las consecuencias, le respondí, dejando mi taza a un lado. No sé si alguna vez podré perdonarlos o si siquiera quiero intentarlo. Eso es justo, dijo el abuelo. Algunas heridas tardan mucho en sanar. Me graduaré el próximo semestre con mi título en diseño gráfico. Ya tuve algunas entrevistas prometedoras con agencias locales y mi portafolio se fortalece cada día. A veces paso por la casa y veo a la familia que lo está alquilando ahora. Sus hijos juegan en el jardín. Las luces brillan cálidamente en las ventanas al anochecer. Tal vez algún día vuelva a mudarme. Tal vez algún día incluso esté lista para tener una relación con papá, Linda y Emma nuevamente. Pero por ahora, estoy concentrada en construir la mía propia. Una vida en la que no tenga que hacerme más pequeña para dejar espacio a nadie más.